La herramienta Pluma es una de las herramientas fundamentales de Adobe Illustrator. En esta clase vamos a aprender a utilizar sus funciones, sus propiedades. Hay propiedades que me permiten sumar, quitar puntos de ancla. Vamos a realizar un par de ejercicios donde les voy a mostrar mediante un ejemplo cómo trabajar o dibujar con la herramienta Pluma. Vamos a la clase. Vamos a conocer algunas funciones nuevas de la herramienta Pluma. Vamos a crear un documento nuevo. Vamos a hacer un formato A4. Lo vamos a colocar de forma horizontal y vamos a agregar mínimo 2 mesas de trabajo. En el título le vamos a colocar Pluma. Crear. Vamos a acercarnos a la primera mesa. Control más, control menos son los atajos que utilizamos para movilizarnos, junto con la herramienta mano que la actualizamos con la barra de espacio. Bien, vamos a la herramienta Pluma. La herramienta Pluma tiene 4 versiones diferentes. Vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a ampliar la herramienta Pluma para que quede de forma flotante. A ver, vamos a presionar el botón que está al costado derecho. De esta forma tengo la herramienta Pluma de forma flotante. Vamos a analizar las 3 versiones que no hemos visto de la herramienta Pluma. Primero vamos a crear una línea. Alt clic para cortar la línea. Y también voy a crear un objeto cerrado. Puede ser un cuadrado. Bien, tengo 2 figuras entonces para trabajar con las versiones de la herramienta Pluma. La herramienta Pluma tiene la versión Pluma Más, que me permite añadir nuevos puntos de ancla. Es decir, en la misma línea, en el mismo trazado, hacemos un clic y se agrega un nuevo punto de ancla. Lo mismo voy a hacer en el rectángulo. Tiene que ser precisamente en el trazado para que se agregue. Si lo hago afuera, no lo hace. Bien, ahí tenemos entonces 4 puntos nuevos de ancla en la figura cerrada y uno más en la línea. Para modificar los puntos de ancla, recordemos que utilizamos selección directa. Tomamos con la selección directa este punto y lo arrastramos y modificamos la línea. Lo mismo con el rectángulo. Tomo el punto, el nuevo punto, y lo voy a arrastrar y voy a modificar ese trazado. Acá hay otro y otro punto nuevo creado con la Pluma Más. Finalmente, la Pluma Más me permite añadir nuevos puntos de ancla a mi trazado. Veamos la función de la Pluma Menos. La Pluma Menos, por el contrario, lo que hace es quitar los puntos de ancla que hemos agregado. Los quita. Los puedo quitar. Voy a quitar todos los puntos de ancla que he agregado. De esta forma me quedan las imágenes originales como estaban al inicio. Voy a agregar un nuevo punto por aquí y otro acá. Voy a mostrarles ahora la última herramienta de este grupo de la herramienta Pluma, que se llama precisamente punto de ancla. Esta herramienta tiene por función tomar un punto de ancla que hemos creado y hacer 2 tipos de trabajo. Convertirlo a curva. Si presiono y arrastro, lo convierto en una curva. Vamos a tomar el de acá. Presiono, arrastro y lo convierto en una curva. O las esquinas que ya teníamos, presionamos, arrastramos y las convertimos en una curva. Ambos eran vértices. En esta figura cerrada teníamos puntos vértices, pero ahora ya son una curva. Esta es una de las funciones principales de la herramienta punto de ancla. Tomar un punto que termine en esquina, en vértice, y convertirlo en curva. La otra función es completamente opuesta, es hacer un clic sobre el punto de ancla y volver a convertirlo a vértice. Hacemos un clic acá y la figura se convierte nuevamente en un vértice. Acá teníamos otro clic y se convierte a vértice. Esta sería la doble función de esta herramienta que se llama punto de ancla. O lo convertimos a vértices en esquinas o lo convertimos en curva. También es posible realizar esta tarea con la herramienta de selección directa. Esta vez con los iconos que están en el panel de control, en la barra superior debajo del menú. Voy a seleccionar un solo punto de ancla y voy a encontrarme estos 2 iconos. El segundo convierte vértices a curvas, como esta, o curvas en vértices. Es la misma función de la herramienta punto de ancla. Es exactamente igual. Curva o vértices. Bien. Una vez finalizada la revisión de las herramientas que tenemos con Pluma, vamos a realizar un trabajo, un ejercicio
poniendo en práctica lo que hemos aprendido en estas dos clases acerca de la herramienta Pluma. Vamos a dibujar un logotipo que no tiene ni forma rectangular, ni ovalada, ni poligonal, y vamos a dibujar una silueta de, por ejemplo, una mascota, que tampoco lo puedo conseguir sumando círculos y rectángulos. Necesito utilizar una forma que me permita, una herramienta que me permita dibujar una forma completamente nueva. Para eso nos vamos a basar en una plantilla, en un dibujo previo que vamos a colocar en cada mesa de trabajo. Para colocar imágenes siempre vamos a acceder al botón o al menú Archivo y vamos a buscar la opción que dice Colocar. Mediante este menú puedo colocar imágenes que no sean propias de Illustrator, por ejemplo, fotografías. Vamos a colocar en la primera mesa de trabajo este logo de una conocida marca deportiva. Vamos a hacer un clic, arrastramos. Entre más arrastro, más grande es la figura. Suelto y se coloca la figura. Y en la segunda mesa de trabajo vamos a colocar una silueta de un cachorro, de un animal. En este caso es un pequeño perrito. Colocar. Hago el primer punto, arrastro para darle tamaño a esta figura. Trato de que sea lo suficientemente grande para que me permita trabajar con comodidad. Tenemos entonces las dos figuras, el logo y el cachorro. Estas imágenes siempre se pueden tomar y mover con la herramienta selección, lo cual sería un problema al momento de dibujar, porque puede cambiar de sitio y mi dibujo ya no sería idéntico a la imagen que voy a tomar como referencia. Para eso vamos a utilizar el panel de capas. En el panel de capas, vamos a abrir acá, panel de capas dice que esta capa se llama la capa número 1. El icono del ojo, cada vez que aparezcan las capas, significa que puedo ocultar las imágenes o las puedo volver a colocar. Si hago clic donde dice capa 1, en el texto, me permite cambiar el nombre de la capa. Ahora, si hago clic a la derecha del texto, por acá, por ejemplo, vamos a abrir una ventana que se llama opciones de capa. Esta es la ventana que estoy buscando porque necesito que las imágenes que acabo de colocar se conviertan en una plantilla. Una plantilla es una referencia, es un ejemplo. La idea es que eso se pegue al fondo del documento y encima poder dibujar tranquilamente. Además, le vamos a indicar que las imágenes se atenúen hasta un 50%. Es decir, no van a quedar en su color original, color negro, se van a quedar algo gris. Damos OK. Como ven, las imágenes ya es imposible mover, quedan completamente bloqueadas y pegadas al fondo y además toman ese color gris que la hace semitransparente. Para poder dibujar nuestros ejemplos encima de nuestras referencias, nuestros dibujos de ejemplo, vamos a crear otra capa. Volvemos a la paleta de capas y presionamos el segundo icono de la parte inferior del costado derecho que nos permite crear capas nuevas. Sobre esta capa vamos a poder dibujar tranquilamente con nuestra herramienta Pluma. Me voy a acercar al primer dibujo, voy a hacer un control más, con la barra de espacio arrastro, hago que aparezca la herramienta mano y amplío el detalle de la figura. Mi objetivo es dibujarla de la manera más idéntica posible a este ejemplo. Tomamos la herramienta Pluma. Antes de dibujar con la herramienta Pluma me aseguro que el trazo, el contorno sea negro, mientras que el relleno sea ninguno, no tenga nada de relleno, solamente trazo. Ahora colocamos el primer punto para comenzar en el extremo más alejado. He decidido colocarlo acá porque en los otros lugares siempre voy a tener una curva y voy a tener a lo mejor algún problema al momento de iniciar. Vamos a colocarlo acá, que por lo menos es una zona donde no hay detalles, así que no tengo mayor complicación en agregar el primer punto de ancla. Bien, tenemos el primero. Arrastro la herramienta, el mouse, para alargar la línea y hacerla coincidir por la parte inferior de este dibujo. Al hacer este ejercicio, esta línea larga, me voy a dar cuenta que en un lugar, al coincidir la línea con la curva, comienzan a separarse ambas. Ese lugar es más o menos este sitio. Lo he logrado visualizar al momento de alargar la línea antes de crear el segundo punto.
Creamos entonces el segundo punto en ese sitio. Ese es el segundo punto de ancla que vamos a agregar. Todas las correcciones finales las hacemos al último, una vez terminado y cerrado el dibujo. Ahora hacemos la curva. Esta es la curva más amplia de nuestro dibujo. Vamos a crear un punto al centro de esta curva y vamos a presionar, arrastrar para que aparezcan los manejadores. Estiro y consigo que mi curva se parezca bastante al ejemplo. Si fijan, he tenido que inclinar hacia la izquierda el manejador para que la curva que estoy haciendo se parezca lo más posible al dibujo de ejemplo. Suelto el punto, el botón, y tengo entonces la curva de abajo. Vamos a el cuarto de los puntos de ancla que vamos a agregar. Vamos arriba. Afortunadamente, al hacer este punto, si se fijan, la línea coincide bastante con el dibujo original. Probablemente se separa algunos milímetros, pero los corregimos siempre al final. Hacemos un punto ahora en la curva interna, la curva interior. Punto, arrastramos, creamos la curva. Para terminar necesitamos hacer el último punto, la última curva, probablemente por aquí. Todos los detalles que no coincidan los corregimos una vez terminado. Este es el punto número 6. Ahora mi objetivo sería unir este punto 6 con el punto número 1 y obtengo una figura cerrada. Ahí lo conseguimos. Nuestro dibujo, basado en la plantilla que hemos colocado de fondo, es bastante parecido, o sea, es casi idéntico, solamente hay unas pequeñas modificaciones. Para eso tomaré la herramienta selección directa, aumentaré el zoom y tomaré los puntos y los voy a ir modificando. Solamente tomo el punto y los arrastro y los coloco donde yo pienso que pueden quedar mejor. Este está perfecto. La curva amplia, creo que lo que tengo que hacer solamente es estirar el manejador. Y en la curva interior acomodar mejor el punto de ancla y también alargar uno de los manejadores. Me parece que ahora el dibujo está perfecto. Es bastante fiel a la figura que hemos elegido de plantilla. Finalmente, con la herramienta selección tomamos el dibujo y lo completo con un relleno. Voy a rellenar y al mismo tiempo voy a quitar el contorno o trazo para que solamente quede como relleno. Voy a alejar algo nuestro dibujo con la herramienta de selección porque quiero comparar los contornos. Ya hemos visto que un dibujo vectorial basado en ecuaciones matemáticas siempre va a generar un contorno limpio, un contorno de una línea perfecta sin que aparezcan estos pequeños cuadraditos llamados píxeles. Este, que es la imagen original, sí los tiene, porque es una fotografía, estaba guardada en formato JPG. Pero nuestro vector siempre es perfecto. Es la gran diferencia que vamos a obtener siempre cuando dibujamos con las herramientas de Illustrator que están basadas en vector y obviamente lo comparamos con una imagen de fotografía. Bien, ahí tenemos el primer ejemplo. Son formas de trabajar con la herramienta pluma. Vamos al segundo. Me voy a alejar, me voy a arrastrar con la herramienta mano a la segunda mesa de trabajo y me acerco con control más. Tengo acá una figura algo más compleja, tiene más detalles, más formas, más curvas. Voy a hacer el mismo proceso, tomaré la herramienta pluma, me aseguro que solamente tenga color de trazo, pero no tenga color de relleno. Y ahora haré puntos por el contorno en la figura. Recordemos que es probable que algunos puntos no queden bien en su sitio. Todas las correcciones siempre las hago una vez terminada. Trato también de colocar los puntos no tan cerca, de manera alejada. No es necesario colocar tantos puntos, solamente tengo que hacer puntos de ancla y alargarlos para que se creen los manejadores. Trato que los puntos no queden tan cerca unos de otros y trato de siempre de ubicar como los lugares claves para colocar estos puntos. Esta curva no quedó bien, así que ya la dejo pendiente para
al finalizar hacer la corrección. Recordemos que si hacemos un punto y arrastramos obtenemos curvas. Si solamente hago un punto voy a tener vértices. Vamos a hacer unos puntos más en lo que es las patitas de este cachorro. Ahora cuando tengo espacios más amplios separo un poco más los puntos, o sea, uno más alejado del otro. Acá me basta con colocar un punto en el centro y arrastrar para crear la curvatura suficiente para todo lo que es la barriga del cachorro. Acá un punto, uno más cerca del otro para hacer una curva chiquita, una curva bastante cerrada. Acá tenemos otra curva hacia afuera, una curva hacia adentro, una curva otra vez hacia adentro y vamos colocando los puntos distantes en los lugares claves de la silueta del cachorro. Ya nos falta poco, vamos a colocar los últimos puntos. Estamos en la recta final, agregando estos puntos de anclas que le dan la forma a esta silueta. Nos quedan los últimos puntos y este punto al finalizar lo debo unir con el primero, le voy a arrastrar para que aparezca un manejador y con eso termino. Mi dibujo basado en pluma, en puntos de ancla, es bastante fiel a la figura original que coloqué de plantilla. Solo hay que hacer unas pequeñas correcciones. Para eso recordemos selección directa, aumentamos el zoom, voy a mover la posición final de este punto. Me parece que este punto, que es un vértice, me refiero a que termina en esquina, quedaría mejor si fuese una curva. Recordemos que tenemos estos iconos que representan vértice y curva. Voy a convertirlo a curva para que tenga un manejador. Creo que ahora queda mucho mejor ese punto de ancla. Vamos a mover algunos más. Por acá este punto tenía un problema con la curvatura del manejador, ahora sí está mucho mejor. Vamos a ver, revisar algunos más. Creo que esas son todas las correcciones que vamos a lograr. Bueno, nos alejamos un poco de la figura, tomamos la herramienta de selección, seleccionamos la figura por el borde y lo rellenamos de un color, el color que sea, y le voy a quitar el color de trazo para que no tenga línea en el contorno. Esta es mi versión de la silueta que utilicé como plantilla. La voy a separar de la figura con la herramienta selección, la voy a mover algo hacia la derecha, porque quiero comparar los contornos, quiero poner un poco de énfasis en la diferencia entre una imagen vectorizada, que es nuestro dibujo de cachorro, y la imagen de mapa de bit o fotografía, que es la foto original que descargué de internet, que estaba en formato JPG. Todos los JPG o formato de foto siempre me van a generar este tipo de contorno, ese borde tipo aserruchado o escalonado, mientras que el dibujo vectorial es perfecto, todas sus líneas son limpias y carecen de este defecto de las imágenes. El vector siempre va a ser perfecto porque se basa en una ecuación matemática para conseguir una lineatura perfecta al tamaño que sea, ya sea muy cerca o alejándonos de la figura. Finalmente vamos a ir a las capas y vamos a quitar las plantillas. Las plantillas, recuerden que su objetivo es ser una guía, un ejemplo para trabajar, pero una vez que ya terminamos nuestro trabajo, lo que hago es eliminarla. Esta es la capa de la plantilla, la capa número 1. Para eliminar una capa la vamos a tomar y arrastrar sobre el icono del basurero. De esta forma elimino ese elemento y solamente dejamos a los dibujos que hemos creado con nuestra herramienta pluma. Ahí tenemos el logotipo y tenemos la silueta del cachorrito. Hemos terminado un par de ejercicios realizados con la herramienta pluma. El objetivo de estos ejercicios es que ustedes puedan visualizar cómo se trabaja con esta herramienta de manera práctica, que puedan repetir estos ejercicios.
Las imágenes que hemos usado las vamos a dejar disponibles para que las puedan descargar y puedan practicar al mismo tiempo que estamos realizando el trabajo con esta herramienta pluma. Hemos podido ver un dibujo de logotipo y un dibujo un poco más, no, más estructurado, ¿cierto? Que es la figura del cachorro. Ambos han sido dibujados con plumas y rellenados con el color de relleno de las herramientas del programa.